Como bien sabemos, la historia, por muchas mayúsculas que le pongan, no está exenta de falsedades. A veces por falta de información, a veces por utilizar fuentes no contrastadas, a veces por intención deliberada de imponer una visión del pasado y beneficiarse de sus derivadas en el presente, incluso en el futuro. La historia ha estado tan a menudo infectada de intoxicación ideológica que todavía hoy, a pesar de esfuerzos investigadores basados en la depuración y el contraste, acontecimientos y periodos históricos están sometidos a debate, condicionando seriamente la actualidad política. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una semana más a Solo Hablamos de Historietas. Una bagatela radiofónica realizada por 4 seres humanos con dioptrías y un perro. Además, literalmente. Vamos a ver, por orden de aparición, esto es como las series esas de los 80 con música de Mike Post. Nuestro ser de luz, Cristina Hombrados, muy buenas noches. Muy buenas noches, llamo. Espera que me suelto el pelo que queda como más espectacular. Así, ahora ya eres más Connie Seleca. Claro, es que has dicho eso y me he metido en mi papel de... Sí, de muy ochentero todo esto. Ahora me lo cojo otra vez. Nuestro ser de tinta que se ha puesto las gafas, Javier Marquina, muy buenas noches. Muy buenas noches, yo llevo ser James Brolin. No. Sí, bueno, en hotel sí, si claro, esto fuera hotel sí. Con Iseleca, James Brolin, hotel. Si fuera el gran héroe americano, serías William Catt. Casi lo prefiero, fíjate. Con esos rizos. Pues, ensortijados. Sí, viendo cómo están ahora, yo preferiría ser James Brolin. Sí, yo también. Agazapado entre las sombras, la cámara y la máquina del agua, tenemos a nuestro ser de sombra. ¡Hola! ¿No? Oscar Sanz. Hola, ¿qué tal? No quiero ser Steve Urkel. Tirado en el suelo, durmiendo, y hoy, extrañamente, sin flatulencias. Activo, ¿no? Iba a decir relajado, pero iba a ser mucho peor. Que no se relaje, por Dios. Está Brack. Y en la pecera, el ser de pecera, un servidor, Jaume García. Programa número 86 y probablemente último. Esto lo dije en el primero o el segundo programa. Pronto, empezaste pronto con lo de probablemente último. Sí, yo recuerdo asustarme mucho porque dije, joder, sí que hemos durado poco. Ya nos echan, 2 programas ya nos echan. Y un día fue casi verdad. Casi verdad. Hemos estado rozando. Rozando el larguero. Bueno. Y hoy el tema puede ser. Sí. Hoy ha elegido. Una vez más, Cristina, yo creo que está empeñada en dinamitar nuestras vidas. Sí. No. Y va eligiendo temas cada vez más conflictivos. Pero si en el fondo os gusta. Sí, nos gusta, pero yo qué sé, también nos gusta ir a dormir a casa y no a la quinta galería del... Hombre, con el tercer grado a dormir a casa vas. No duermes en la cárcel, vayas al Bueno, revés. pero sales, te puedes echar la siesta en casa. Sí. Está, no pasa nada. Además que Zuera está... En la autovía llegas en 25 minutos. Sí, claro, eso sí tienes coche. Claro. Te llevan, seguro. Además, que te ponen a disposición. Yo que ahora que no está Ortega Cano, yo ya no quiero ir. Ya no tiene gracia. Claro. ¿Cómo sois, Pues mitómanos. Eso, sí. Tenemos. Y nostálgicos. Bueno, este programa también puede ser para nostálgicos. Sí. Hay que decir que es verdad que lo del... Seguro que muchos habréis temido por aquello de probablemente último, porque la semana pasada no hubo emisión. Sí. Este programa estaba pensado para la semana pasada porque somos muy maquiavélicos y maquinamos muy mucho los temas de los programas. No es verdad. De vez en cuando que haya alguna vez así, pero coincidió, sí. Un día memorable para las máquinas excavadoras, todas estas cosas. Y bueno. Coincidía con el unboxing y dijimos, pues... ¿Qué mejor? Que hacer un unboxing. Que hacer un programa dedicado a... O sea, que no vamos a hablar de Asterix y Obelix. No. Ni de Halloween. No. Sino de fosas... También dan miedo. Fosas nasales. Porque tocó las narices durante mucho tiempo, el hombre. 40 años, nada menos. Pues creo que quieren hacer un tercer unboxing. ¿Otro? Sí, o sea, la familia se ve que le está cogiendo gusto a la cosa. ¿Y a quién quieren? Pues quieren meterlo en la almudena. En la hamburguesa. La hamburguesa ya... Sí,
A Mojamao. Pues sí, lo quieren llevar a la Almudena. Lo que tienen en Panteón, en la Almudena. No, que tienen de tocar las tienen narices. Ganas de meterlo allí. No tienen, no. Yo creo que no. Que esté ahí en medio de Madrid para que todo el mundo vaya con la camisa a dar la nueva, cabezada. Claro. Había mucho nostálgico, ¿eh? Joder, sí, hay más de los que... Qué frikis, qué barbaridad. Salía cada personaje por ahí. Madre mía. No sé hasta qué fecha he oído, porque hoy reabrían el Valle de los Caídos. Bueno, hoy que no es hoy, pero eso reabrían el Valle de los Caídos y he oído que había ya, o sea, que estaban las entradas ya agotadas para las visitas. Yo no sé hasta qué fecha. Pero es que la gente lo del morbo en sí le gusta mucho. Ya no solo nostálgicos. El domingo, que ahora los fines de semana sufro como una especie de desconexión cerebral y me da por no hacer absolutamente nada, pero porque no puedo. O sea, lo intento, pero es que con el ritmo que llevas mi cerebro dice, semana, no, relax, descanso. Y estaba viendo un programa de estos, iba a decir de mierda, ¿puedo decir de mierda? Sí. Bueno, pues estaba viendo un programa de mierda típico de Telecinco. ¿Es de mierda? Sí, bueno, si es de Telecinco. Por eso invariablemente era de mierda. Sí. Y hablaba un poco del turismo a Chernobyl. Sí. Y esto es un poco parecido, porque encima de la gente que iba a ver Chernobyl luego les pasaban por unas máquinas, porque claro, el nivel de radiación al lado de la central es brutal. Y les pasaban por unas máquinas, tenían que tirar la ropa porque quedaba contaminada. Bueno, pero luego durante un par de años no tienes que darle al interruptor para encender las luces en casa. Correcto, las radiografías te las haces tú solo. Claro. Estornudas en una placa y ya... Radiografía. Necesito una radiografía, tenga la camiseta, ya. Exacto. Sirve. Y esto yo creo que es un poco lo mismo, es el nostálgico y el morboso que es como, vamos a... Gente que seguro que no ha ido al Valle de los Caídos en su vida. Mira, esta mañana le he dicho a alguien, tu hermana está casada, ¿no? Dice, ¿cómo lo sabes? Yo, porque tienes una pinta de cuñado que no te la quitas de encima. Se ha quedado muy ofendido. No ¿por qué? No entiendo. Pero la intención era esa. Pues eso, este es un país de cuñados. Sí. Y, en fin. Y el tema de hoy es, bueno, lo ha elegido Cristina, que conste, porque, como digo, es mucho ser de luz, pero le va el barro. Sí. En fondo sí, pero no lo digáis muy alto, que no quiero que se entere nadie. Como sabes que encima Jaume y yo somos unos bocachanclas. Sí. Ay, lo que disfrutéis, lo que me gusta veros disfrutar. Sí. Ahí retozando en el barro, Mira, jugueteando con la Audiencia Nacional. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Cristina? Pues el de hoy es memoria histórica. Porque ya sabéis que los tebeos, además de para reírse, para pasar un buen rato, pues para calzar mesas y esas cosas, pues son documentos. No dejan de ser una foto fija de un momento o de un periodo concreto en el que el autor pues plasmó las viñetas o ya no sus memorias, ¿no? O lo que está viendo en ese momento, sino las memorias o los recuerdos de alguien que estuvo antes que él y que le ha marcado esa historia. Pues los tebeos como documentos, pues son documentos históricos y entre sus viñetas pues podemos encontrar los resquicios de esa España que fue, ¿no? Esa España que fue, como muy bien decía Javier hace un ratico, durante 40 años. Y la verdad que es que... Bueno, en caso de que el cómic sea español. Sí, porque si normalmente... es belga... No, bueno. Vamos a tratar memoria histórica Spanish Way. Vale. Spanish Way. Sí. Porque pese a lo que pueda Entonces parecer... sí que acabo en fuera. Sí. No te preocupes que hablaremos un poquito. Ya procuraremos ceñirnos a las viñetas para que no salirnos de los márgenes. No, esto está grabado, podemos cortar y empalmarlo. Sí, podemos empezar luego otro programa si hace falta. Y hablar de Mi Pequeño Pony, por ejemplo, que va bien con el unboxing. Sí. En fin, bueno, pese a lo que pueda parecer literatura y mucha de la guerra civil, pero la verdad que tebeos tampoco es que haya tanto sobre el periodo histórico. Sí que en los últimos años se ha hecho más, se ha procurado hacer más memoria, pero sobre todo memoria de las personas que lo sufrieron, ya no solo del momento histórico en sí, en mayúsculas, de ese que se figura siempre en los libros de texto, sino de las vivencias de las personas que estuvieron en esos años, ¿no? Viendo cómo estaba cambiando España y qué es lo que estaba pasando en ese momento. A eso me refiero con que no ha habido tantos y que es ahora cuando salen. Yo, para empezar con algo de los cómics, no vamos a hablar de un cómic el primero. No, voy a hablar del texto que he leído, que es de la introducción que hace Antonio Altarriba, nuestro queridísimo Antonio, de un libro que acaba de salir, se ha salido por crowdfunding, que se llama Memoria y Viñetas, que es un libro muy interesante porque es una especie de guía didáctica para introducir la enseñanza de la historia y de este periodo de la guerra civil a los alumnos de no sé de qué nivel exactamente, de secundaria en, pues eso, para el instituto. Y me parece además que es un texto que me gusta mucho porque habla de algo que por desgracia es muy evidente, que es la contaminación
que se hace de la historia. Yo siempre había pensado que la historia que los hechos históricos son objetivos, pero luego te das cuenta de que la historia la escriben personas, y las personas que escriben la historia pues tienen sus ideas, sus ideales y sus tendencias. Entonces la historia, como siempre se dice, la escriben los vencedores, y por lo tanto muchas veces no es todo lo objetiva que uno podría desear. Y mucho menos aún cuando es historia que podríamos llamar reciente, porque claro, la historia de nuestra guerra civil y de ese periodo de dictadura es una historia que durante los años de la dictadura y los años posteriores estaba escrita por los que ganaron la guerra, y ahora se está haciendo un ejercicio de recuperación que trata de ver un poco la otra parte. Yo tengo que decir, aunque esto me tildarán de impopular y de capcioso, que a mí la que me interesa es la historia real y la historia objetiva, porque muchas veces las heridas abiertas y la sangre te hace que a veces pierdas un poco el foco, y lo que escribas, aunque es real, no sé si me estoy explicando, sí, sea no tendencioso, pero sí sea parcial, creo que es algo lógico. Y creo que la historia de verdad la puedes escribir, a no ser que intentes reescribirla para tus fines, vamos a decir, de construir algo que no existe, pero la historia, cuando la puedes ver mejor, es con cierta perspectiva, y sobre todo enfocándola aunque es muy difícil, intentando verla como algo objetivo. Yo siempre he dicho que muchas veces estamos aquí hay que recuperar, hay que denunciar, y cuando los españoles fuimos a América, y claro, no es lo mismo la vida de un tío del siglo XVI que la vida de un tío del siglo XXI, y lo que hacía un tío del siglo XVI estaba hecho bajo unas circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver con las circunstancias en las que estamos ahora. Y sobre todo porque en el fondo la historia yo me he dado cuenta, y es una cosa que me he dado mucha cuenta ahora, es el profundo desconocimiento en general, a no ser que seas licenciado y has estudiado, que tenemos de la historia. O sea, tenemos unas lagunas de la historia de España, de nuestro país, y de la del mundo ya ni os hablo ni os digo, que es absolutamente abrumador. Y además también hay que tener en cuenta que hay que siempre que escribir la historia a partir de los textos que conocemos, pero no de los libros que han escrito otros historiadores, sino de los documentos que conocemos. Y voy a poner un ejemplo muy claro. La batalla de Covadonga, con la que empezó en teoría la Reconquista. Claro, hay historiadores que la fechan en un año, otros la fechan en otro, y tú vas mirando, y depende de quién sea, pues encuentras 7 u 8 años diferentes en los que se produjo la batalla. Resulta que no existió nunca sucedió. La primera vez que se habla de ella es 150 años más tarde, en un documento escrito en latín, y se han dado cuenta de que ese documento es un pasaje de la Biblia en el que cambiaron el nombre de un rey de la Biblia, pongamos, yo que sé, uno cualquiera, y pusieron el rey de la Reconquista. Qué épico te ha sonado. Es que en mi mente sonaban pollos, en serio. Claro. Entonces, resulta que la historia que todo el mundo conoce de la Reconquista no es tal. Está todo basado en que un rey construyó una historia épica para cimentar su propio reino, ¿no? Y estamos hablando pues del siglo IX. Y claro, pues en el siglo XXI siguen resonando los ecos de esa falsedad escrita hace 12 siglos. Yo ahora me voy a ir a mi campo, pero he aquí la importancia de cuidar del patrimonio documental. Claro. De que toda esa documentación que se produce, o sea, tanto las instituciones como los diferentes organismos, como las personas físicas o las jurídicas, todos esos documentos queden, se guarden, se archiven, pero se describan y queden bien organizados para que luego los investigadores que vengan detrás a investigar lo que sea o a estudiar lo que sea, o cualquier ciudadano,
pueda acceder a ello y pueda conocer realmente cómo son las cosas, porque yo, o sea, me sentía identificada con el texto que, bueno, no solo con la diatriba que has hecho al principio, porque yo también creo firmemente que la historia debe ser objetiva y debiera ser objetiva. Yo creo que, bueno, igual llámame utópica, pero yo creo que al fin lo conseguiremos que algo sea objetivo. Claro, es que el juicio de valor tiene que venir después. Claro, cuando conoces los hechos objetivos es cuando puedes hacer tu juicio particular de valor, pero en realidad, fíjate, hay una anécdota que ahora están echando en HBO la serie de Watchmen, y el primer episodio empieza con una escena que tú cuando la ves parece que es totalmente ficción, que es en Tulsa en 1921 o a principios del siglo XX, que hay una matanza de afroamericanos, pero bestial, o sea, van por la ciudad y se los van cargando a todos. Y luego, claro, a partir de esta serie se han dicho que esa matanza en Tulsa es totalmente real, pero que fue como tapada y obviada de la historia por razones evidentes en un país como Estados Unidos, en el que, bueno, hasta hoy día de hoy, pues los conflictos raciales son de una importancia muy capital en ese país. Entonces es como que, pues eso, que hay hechos en la historia que o se borran, o se distorsionan, o se eliminan, o los cuentan unas personas, o depende de quién los cuenta. Claro, también depende la tradición. Yo sigo con mis movidas. La tradición esta de la España negra, de que en los Países Bajos el español es casi como el coco, y que cuando viene el coco viene el duque de Alba, porque era... Claro, luego te das cuenta que, claro, esa es una historia contada por los que sufrieron el imperio, ¿no? Pero que en realidad, tanto unos como otros, cuando llegaban a una ciudad enemiga, pasaban por la piedra a todo lo que se movía, porque en realidad muchas veces era gente que llevaba 3 años sin ver un doblón o un escudo, que no cobraba, que vivía, que su uniforme se lo tenía que comprar él, y que cuando llegaba a una ciudad, después de haberla asediado durante 9 meses, de pasar frío, hambre, de estar mojado hasta los huevos, y entraba y veía allí y decía, ¿y estos cabrones que han estado aquí tirándome cañonazos durante 8 meses? Pues se pasaba por la piedra todo lo que encontraba, y encima diciendo, y encima me lo voy a llevar crudo, que llevo así canino, llevo 2 años. Pasaba lo mismo en unos y otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final, la historia negra de un país no deja de ser el relato y un poco la fabulación o la construcción que uno hace, como decía Jaume, para sentar su propio control o su propio dominio sobre lo que... O para construir la épica propia. Exactamente. El discurso de tu propia... Exacto. De tu propio reino. Tu mitología. ¿no? Ahí pasa algo muy parecido, y esta es una curiosidad. Los vikingos en sus cascos no llevaban cuernos. No los llevaban. ¿Y por qué en todo el imaginario mundial los vikingos llevan cuernos en sus cascos? Pues porque los pintores de los siglos 8 y 9 los reflejaban en las iglesias con cuernos, porque eran los hijos del diablo. Eran bestias, claro. Y nosotros pues nos los imaginamos con cascos con cuernos, y ellos no llevaban. Todo lo contrario, porque además lo de llevar cuernos en el casco tiene que ver con lo de poner los cuernos, y era como un símbolo de que te habían, de que no, o sea, que era lo que se usaba para indicar que a tu mujer o se la estaba beneficiando otro, o sea, que no era un símbolo como de, sino todo lo contrario, era de humillación, era un símbolo negativo absolutamente. Pero bueno. Pero, a ver, que por una parte están, todo lo que decimos, los documentos, pero por otra parte está la construcción del relato, esta mitología, y los cronistas, que los cronistas sí que en sus relatos de los hechos sí que vierten o tienen esa perspectiva pues más subjetiva, o sea, ese matiz, ¿no? Ya depende de dónde vengas o cómo vivas, pues tú vas a escribir una cosa u otra. Que es casi imposible de evitar, claro, sí, claro, porque como luego personas al final, con poner 2 adjetivos ya estás emitiendo un juicio entonces es muy difícil que el cronista sea totalmente objetivo. Lo que digo es un poco como las noticias, hay que intentar ver diferentes fuentes y contrastar, porque si solo ves las noticias de un lado vas a tener información sesgada y solo de una parte de la realidad. Entonces hay que verlo todo y con eso forjarte tú tu propia opinión, que es lo más complicado de Por eso todo. no me canso nunca de reivindicar. ¿O acaso los 300 espartanos se enfrentaron a 1.000.000 de enemigos? Pero qué bonito queda épico, poética, claro, épico. el relato. Allí, Qué guay.
Con las tabletas de chocolate allí. Claro. Y Frank Miller, que con mis por favor. Frank Miller muy perjudicado ya. Frank Miller, bueno, aún estaba. Está recuperando, está recuperando la mano. Sí, se nota que está mejorando. Las últimas cosas que he visto es nunca ha perdido, pero ahora cada vez mejor. Vuelve a ser el Tito Frank. Y 300 con Cristina, el otro día comentó ella, y yo estoy completamente de acuerdo, que en Ronin se podía haber currado un poquito más el dibujo. ¿Por qué? Porque está ahí un poco dibujando ahí, parece Cutlass, claro, parece Cutlass. Es que no puede ser. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Cristina y yo lo suscribo. Qué malo es. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tú te crees que eso ha salido de mi boca? Me voy ya mismo. No es para tanto, no es para tanto. Me voy ya mismo de este programa de herejes y de... Daredevil no era para tanto. El Mazzucchelli ese, estaba medio gas. Sí, no. Hoy se lo hubiera pillado en una temporada buena, que conmigo hubiera hecho. En fin. Bueno, que eso no es una memoria histórica. No hemos dicho que este Memoria y Viñetas está coordinado por David Fernández de Arriba, que es un profe de secundaria, que imparte historia y está, pertenece a la CDC también, a CDC Comic, y cree firmemente en el TVO como una herramienta más en la enseñanza, y de aquí surgió este volumen que se publicó el año pasado en catalán, por cierto, que además la edición catalana sí que la pagó la Generalitat de Cataluña, y la castellana, pues eso, han hecho crowdfunding, pero luego desde Desfiladero, se puede pedir igualmente, la editorial Desfiladero la sirve igualmente a librerías y demás. Sí, y lo que hemos dicho, tiene el prólogo de Antonio Altarriba, tiene el artículo de Gerardo Vilches, que hace un recorrido así breve por la historia del cómic, tiene un artículo de Elena Masara, y luego tiene sobre mucho, la perspectiva de género en el TVO, tiene una entrevista al propio Antonio, y luego tiene mucho material y el de didáctico. Pepe Gálvez. Pepe Gálvez también tiene un artículo sobre lo que es el TVO, ¿no? Sí, además está muy bien porque habla mucho habla de tipos de planos, es más de narrativa y de es la base teórica, las tripas de lo que son los cómics que pues eso es más técnico, podríamos decir. Pero la verdad es que es un libro muy interesante, yo creo muy enfocado pues eso a profesorado, a la didáctica, a la enseñanza. Sí, porque coge diferentes TVOs de los que hemos comentado aquí, han salido un montón de veces, pues por ejemplo La Rota, nuestro querido Antonio, Estamos todas bien, de Ana Peñas, Las serpientes ciegas, me sale Paracuellos, de Carlos Jiménez, Cuerda de presas, que por cierto ha reeditado ahora Stiberry, y lo que hace pues es proponer una suerte de, ya no guía de lectura, sino una especie de guía de trabajo que aplicar sobre los alumnos, ¿no? A través de las lecturas, pues luego una serie de actividades. La verdad que está muy, 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 pero que muy interesante. Y al final además tiene una pequeña guía también de lectura de TVOs aplicados por, agrupados por temas, ¿no? Pues según si se refiere a la edad moderna, a la edad antigua, por diferentes países. La verdad que es muy, muy interesante. Es un trabajazo, pero tremendo el que han hecho. Te iba a decir que aunque estoy diciendo que va muy enfocada a la didáctica, pero a la vez como sobre el TVO, los que leemos TVO, nos dedicamos, muchas veces no tenemos o no hemos tenido, las vas cogiendo un poco sobre la marcha, esa base teórica, porque tampoco hay sí que hay, pero no había, voy a decir. Sí, ahora sí que es muy, muy nuevo, ¿no? Exactamente, somos muy autodidactas, claro. Y entonces aquí vienen como unos fundamentos básicos que muchas veces crees que sabes, pero no sabes. Me he acordado de ti porque viene un plano americano que el otro día nombramos en la diligencia. El de la banqueta. Hablamos del plano americano, pero viene pues lo que es un plano general, un primer plano, un picado, un contrapicado, planos muy cinematográficos que evidentemente se usan en el cómic como no podría ser de otra y que manera. Muchos de ellos se los inventó John Ford. Por ejemplo, como el cine, que casi el cine. Si el cine sin John, ¿qué sería el cine sin John Ford? Pues una otra basura, cosa. Claro, sería todo Marvel. Eso ha dicho Scorsese, ¿no? Y Coppola le ha faltado tiempo para decir, yo pienso lo mismo. Sí. Estos cineastas, ¿cómo son? Son los dos viejos de los Muppets. en el palco del teatro ahí diciendo, las películas de Marvel son una mierda. ¿Cuándo empieza el cine? Pero es como todo, llevan espectadores a las salas de cine. Es que todo tiene su aquel, o sea, también existe la novela rosa y hay lectores para ello. Quiero decir que es que es así. Hay que respetar. Existe un canal llamado Telecinco, no sé, es todo. A veces cuesta. Pero... ¿Has dicho Telecirco? Sí. Resulta que nunca saldrá en Telecirco
nuestro patrocinador GP Ediciones. Vamos a hablar largo y tendido de él. No, sí, vamos a hablar largo y tendido porque... Te iba a decir, no digas nunca de esta agua no beberé. Sí. Ahora que ya Cristina se sabe la lista completa. Sí. Porque los 2 últimos cómics hay muchos más. Porque GP Ediciones, si en algo se ha caracterizado, es en recuperar la memoria histórica en muchas de sus historias, en muchos de los cómics que ha publicado, pero los 2 últimos son Esclavos de Franco, este es el último, ya va por la 3ª edición, y realmente es un cómic que recupera una parte prácticamente olvidada Totalmente. de la historia de España, aparte de que como cómic es un cómic que me parece muy interesante, históricamente hablando es un pedazo de recuperación de memoria histórica que yo creo que deberíamos al menos leer una vez en la vida para no olvidar. Y el anterior era, la biografía de Durruti, ¿no? Uh-huh. Que va a haber una segunda colaboración entre... sabéis que David Viñuales... Daniel. Siempre porque le llamo David. Es su hermano gemelo. Sí. Bueno, que nunca es pero... No sé por David el Nomo. No lo sé, pero le pasa a mucha gente. Es una cosa curiosa. Bueno, D. Viñuales va a volver a colaborar con el dúo Maravilla. Sí, después de TV La Bordeta van a hacer otra cosa. Otro proyecto. Sí, lo han puesto ya en Facebook. Sí. Pues como no me entero de nada. No estás en las redes. No estoy en las redes. Pues me hace mucha ilusión porque TV La Bordeta me gustó mucho. Uh-huh. Y bueno, pues que me hace gracia. Y claro, supongo que lo publicarán en GP Ediciones. Que es nuestro patrocinador. Porque si no es para correrles a gorrazos a los 3. Yo creo que sí. Yo no sé, intuyo que será con GP Ediciones. Pequeña intuición. Lo tengo allí, tengo un palpito, un prurito. Claro, pues ya sabéis, memoria histórica, que es el tema de hoy, en GP Ediciones a cascoporro. gpediciones.com, miráis allí lo que hay, lo que os interese lo podéis comprar al mismo precio que en la librería. Primero preguntad en la librería, que son locales que hay que mantener abiertos como sea, son negocios que hay que darles de comer. Productos de cultura. Está muy bien comprar en Amazon, pero está mucho mejor comprar en la librería de tu barrio, y porque además te sale más o menos al mismo precio. Y ¿qué más? Y si por la razón que sea, por problemas de distribución o lo que sea, les fuera imposible encontrarlo, pues en su página web podéis encontrar al mismo precio, sin gastos de envío, todos los cómics que nosotros vamos diciendo y muchos más, porque 10 años dan para mucho. Ay. Dicho lo cual, creo que me he ganado la galleta. Sí, ven a por ella, anda. Además ya nos lo has puesto a huevo para darle a... Por cierto, que tu cadena amiga ha hecho... Tu cadena amiga, digo de Javier porque en Aragón Televisión... Iba a decir, estaba pensando en Telecinco. No, por Dios. Yo con esos señores por ahora no tengo nada que ver. No. Ahora que si me lo piden yo voy. Lo han entrevistado en Si hay en pasta de por medio... Que no hay que venderse. Los principios están para mantenerlos. Yo si me hacen un Sálvame Deluxe con Aquí Nunca Pasa Nada, yo voy allí a darlo todo. Claro. O sea... ¿Tú sabes la de cómics que se podría comprar? Joder. Le pondría un piso, se compraría un piso para los TVOs. Discutiendo con Belén Esteban, si es que lo estoy viendo. Perdería, titulares. Hombre, claro que perdería, no tengo nada que hacer. No, ella es una profesional. No hay nada más estúpido que discutir con un tonto. Totalmente de acuerdo. Pues sí, le han hecho una entrevista en Informativos, sí, ha salido Leo Historia. Es que está en el candelabro este cómic, está teniendo una repercusión mediática muy importante. Ha salido en un momento que yo creo que ni nadie esperaba, o sea, ni hecho aposta les habría salido mejor. No, porque además lleva años gestándose, quiero decir que no ha sido una campaña publicitaria para que coincidiera con el momento. De hecho, no se sabía cuándo iba a ser el unboxing. Vamos, yo cuando hablé con Jesús en mi otro programa, ya me dijo eso, que claro, te veo que lleva más de 2 años gestándose, con lo cual que haya coincidido con el unboxing del señor este con bigote, pues ha sido una circunstancia totalmente fortuita. Y como decía antes Jaume, además a mí lo que más me interesa, aparte de sus cualidades como cómic, es que refleja un pasaje que yo creo que nadie
digo nadie, voy a poner un 95% de la población española, no tenía ni idea de que esto había sucedido. Sí sabíamos que sí, en el Valle de los Caídos, que habían usado presos políticos, pero en realidad el concepto campo de concentración dentro de España con presos políticos españoles es una cosa que yo, por ejemplo, yo no tenía en el disco duro. Era un concepto que no unía. Siempre que alguien te dice campo de concentración, pues te vas a Alemania o te vas a los gulags, o luego sí que ya descubres pues que también en Francia también los tuvieron allí tirados en las playas muriéndose del asco, y que en Estados Unidos a los japoneses los metieron también en campos de concentración. Quiero decir que lo de los campos de concentración es un concepto que al género humano le va. No sé es como centrarlos y mirarlos, sí, no sé qué tenemos dentro, pero eso de meter a la gente allí en una pocilga y dejar que se mueran de hambre y de frío y de asco puro, pues nos va, lo tenemos en nuestros genes. Hombre, en Bruselas, por cierto, en la plaza central de Bruselas, hay un bar que si entráis veréis que hay soldados ahorcados en el techo. Son soldados de los tercios españoles. A ver, repite ese concepto. Es un bar que si entráis hay soldados ahí ahorcados. Sí, figuras de soldados ahorcados que son de los tercios de Flandes. Es un bar que es del siglo XVII y todavía sigue abierto. Tiene solera. Sí. Bueno, pues cierro paréntesis. Fueron responsables de uno de los peores genocidios que ha habido en la historia de la humanidad en el Congo belga, evidentemente. Hasta bien entrados los años 50 tuvieron a personas cuyo origen era el Congo expuestos en un zoológico. Sí, es cierto. En Bruselas. Ostras. O sea, pasada la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que no solamente somos tremendamente aficionados a coger a gente y meterla en un campo de concentración, sino de humillar y exhibir a nuestro enemigo o al que no es como nosotros. Exacto, o al que sometemos. No sé, en algunos sitios se refieren a estos campos de concentración como campamentos de prisioneros. A mí me parece un eufemismo, pero maravilloso. Bueno, o sea, campamentos. Que ya que lo hemos dicho, estamos hablando de Esclavos de Franco, de Jesús Calvo, que refleja un poco la historia de un prisionero que es llevado a uno de esos campos de concentración y lo que pasa dentro de uno de esos campos. Que además luego fueron el origen de muchas de las grandes compañías que luego se han hecho, pues Endesa, Telefónica, Renfe, todas estas compañías estatales que se consolidaron durante el franquismo y que dio pie a que muchos de los amigos y familiares del dictador se hicieran millonarios. Inmensamente ricos. Yo hay una parte que conozco que es, por ejemplo, antes tú cuando querías comprar maquinaria agraria, querías comprar un tractor, tenías que pedir permiso y entrabas como en una lista de espera que te decían, ahora te puedes comprar un tractor, y evidentemente toda la concesión de maquinaria que en principio venía de Estados Unidos, venía de fuera hasta que se fundó la Ebro y todas estas... Pero los Hondere. Los Hondere, los Massey Ferguson y los Forson y todas estas cosas. Pero bueno, quiero decir, toda la concesión, todo lo que venía pasaba por las manos de personas afines y afectas al régimen, que ganaban pasta por cada cosa que se vendía en este país. Claro, porque toda esta gente de los campos eran utilizados como mano de obra, una mano de obra gratuita para los empresarios, que en teoría no era tal, porque se supone que todos estos presos políticos estaban dentro de la acción del Patronato Central de Redención de Penas, una especie de organización que lo que hacían era conmutarles las penas, los años. Cada día trabajado era... No sé si era un día de trabajo, 2 de condena, una cosa así. Y luego, aparte, su salario, que evidentemente no iba a ser el salario base, sino un mini salario, era enviado a sus familias. ¿Qué pasaba? Que realmente esto nunca sucedió. O sea, las penas no se les conmutaban, pero es que esos dineros tampoco parece ser que llegaban a las familias. Claro, ahí está la clave del enriquecimiento de
pues de tantos y tantos empresarios, ¿no? Si tú tienes mano de obra gratuita, pues claro, los beneficios de algo pues siempre van a repercutir a tu bolsillo. Claro, si tienes 4 o 5 personas que trabajan para ti gratis, pues ganas pasta, pero si tienes a 700, pues ganas una fortuna. Esta es otra de las dinámicas constantes de las dictaduras, que es el enriquecimiento de la... Esto sí que era la casta y de la clase política dominante que... Pero fíjate que comenzaron con presos políticos, pero luego lo aplicaron tanto a presos comunes. O sea, ampliaron, vieron aquí que había negocio. Semejante negocio, fue como, venga, barra librín. Ay, pues así sí, es la vida. Un cómic muy interesante, que como decimos ha llegado en un momento yo creo que clave, pero más allá de la circunstancia, más allá del momento, yo creo que a mí me parece especialmente interesante por la temática, por este aspecto que trata, que es una de estas lagunas que teníamos o que tenemos en nuestra historia y que hay que recuperar. Hombre, hay que conocer, es que tenemos que saber qué es lo que pasó. Claro, sí, porque al final la historia, todo lo que hablábamos antes, además de que tiene que ser objetiva, también tiene que ser, vamos a decir, cristalina y tiene que reflejar lo que pasa, por muy macabro, horrible, maravilloso, trágico o divertido que sea. O absurdo. O absurdo. Sí. Porque al final muchas veces la historia es realmente absurda. Sí, tiene pasajes. Hombre, los últimos de Filipinas están ahí aguantando porque uno no se creía que se habían rendido. Y aguantaron y se morían porque uno era cabezota. Es que más absurdo que eso ya... La verdad que no sé si hay muchos campos, así como por ejemplo los campos de concentración alemanes, sí que los conocemos, sabemos dónde están emplazados, e incluso hay algunos que se pueden visitar. Yo no sé si los españoles, la verdad que tampoco conocía mucho, ¿vale? Jesús ya dijo que no sabía, que pese a que había mirado, me parece que es el de Miranda de Ebro, no se había basado en ninguno en particular. Sí que por ejemplo está el caso del fuerte de San Cristóbal, que está en Pamplona, que ese sí que se conserva porque es una construcción espectacular. Claro, pero no sé. Es lo que te iba a decir. Yo tengo la teoría de, claro, son procesos distintos. Los campos de concentración en Alemania están como están porque no les dio tiempo a borrarlos. Es decir, cuando los nazis pierden la guerra, los aliados entran, que los campos de concentración aún tienen cadáveres en las fosas y aún tienen presos dentro. Con lo cual, los propios aliados lo guardan como una fotografía del horror. Pero aquí estos campos que en la posguerra y durante muchos años estuvieron funcionando, cuando la dictadura se transformó, al menos de cara al exterior, en algo más, vamos a decir, amable, y que pues entraba el turismo y parecía que aquí era todo pues lo que se llamó la dicta blanda, pues yo creo que eso poco a poco lo fueron como eliminando. Tapando. Tanto de la tierra como de la historia, ¿no? Fue como, coño, esto lo vamos a quitar, que como lo descubran van a decir, coño, sus habéis pasado. Por cierto, los campos de concentración alemanes, y esta es una curiosidad, ya que hablábamos de John Ford antes, ayudó a diseñarlos otro Ford, Henry Ford. El legendario creador de la cadena de montaje. Otro personaje nefasto para la historia, que no solamente era pro-nazi, sino que además se los llevó a Estados Unidos para que vieran los mataderos de carne de Chicago y para que vieran su línea de montaje sobre cómo se tenían que hacer las cosas. Entre Ford y Edison, ahí hay dos... hay unos... Bueno, y lo de Forlandia, yo no sé si conocéis la historia de Forlandia. Pero suena cabroso. Suena bien. Suena bien, no, es una historia brutal. Johan Johansson, que es uno de los genios de la música del siglo XXI, falleció hace un par de años, a los 48, hizo un disco sobre Forlandia. Es la historia Henry Ford quería aplicar en la creación de ruedas para sus coches lo mismo que había hecho en la cadena de montaje de los vehículos, y entonces se fue a Brasil, compró un trozo de selva y dijo: voy a fundar aquí una ciudad en la que haremos los neumáticos in situ y así me voy a ahorrar una pasta increíble en todo el caucho y toda la historia esta, porque el árbol del caucho no se podía exportar de Brasil, estaba prohibido. Entonces, en medio de la selva hizo una ciudad 100% americana, con sus campos de minigolf, con sus cines de autocines, al aire libre. Y la llamó Forlandia. Claro, Forlandia, con sus casas unifamiliares para los ingenieros y todo esto. Bueno, el ingeniero jefe se fue de allí cuando ya habían muerto 3 de sus hijos
por culpa de las fiebres. ¡Ay, por Dios, claro! En todo, no sé si metieron ahí 50 o 60 millones de dólares para sacar un total de 12 neumáticos. Forlandia ahora está siendo devorada por la selva amazónica, ¿no? Pero es una historia apasionante. Y tienen que salir unas fotos espectaculares de la naturaleza devorando las construcciones. Sí, bueno, no es tan rápido, pero... Bueno, pero sí. Sí. Oye, esta historia es muy buena, ¿eh? Sí. Viñuales, ¿me debes una? Me debes dos. Sí. Porque si lo escucha esto, dirá, hostia, me pongo a escribir. Aquí hay un cómic. Aquí hay un cómic. Aquí hay un cómic. Pues sí. No, pues por eso mismo que si las dictablandas se dedicaban a tapar, pues eso mismo es muy importante que haya asociaciones, y bueno, ya no solo iniciativas, ¿no?, de carácter privado, sino también de carácter público, pues que se dediquen a destapar todo y enseñarlo, ¿no? O sea, lo que decías tú, pues a lo mejor ya no solo desde el calentón de decir, ay, pero objetivamente decir, bueno, esto pasó y esto pues no se debe tapar. Es lo que hay. Sí, porque yo sé que está el típico refrán de que el que olvida su historia está condenado a repetirla, pero yo, que soy pesimista y misántropo, pienso que somos tan imbéciles que hasta recordándola la repetimos. Puede ser. Que no digo que no haya que hacerlo, simplemente digo que hay que hacerlo para intentar por lo menos que alguien se dé cuenta de lo que no tiene que hacer, aunque debido a mi pesimismo estoy convencido de que por mucho que destapemos y mucho que mostremos, a los 30 años ya la gente es como que, esto no volverá a pasar nunca, esto no puede volver a pasar. Pero es que me he dado cuenta... una de estas frases mágicas de la historia de, no, esto no puede volver a pasar, y al día siguiente cataclán. Pero, y luego, si la sumamos a otra frase muy habitual de, bueno, pero el hecho de que yo no lo haga no quiere... O sea, esto hay que hacerlo así. Pero si yo me salto la regla no pasa nada porque total por uno no va a pasar, ¿no? Haz lo que digo y no lo que hago. Exacto. Que es como... Y otra frase más, la historia no vale para nada. Sí. Pensemos en el futuro, perdóname, estamos aquí precisamente por la historia. Si no conocemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? Tienes que conocer los antecedentes, es importantísimo. O sea, alucino con la gente que piensa eso. Pero el otro día me discutía, yo es que últimamente discuto mucho porque ya no me callo nada. Y hablaba con una persona que también, su hermana debe estar casada, porque decía, yo no hago nada de todo esto de reciclar y todo esto, yo voy a disfrutar todo lo que pueda al máximo y a extraer el máximo jugo posible, y el que venga detrás que se joda. Y estaba ahí al lado su hijo. Yo decía, es que el que está detrás es este de aquí, le importa y no era un hombre. que es un pensamiento puramente masculino pues no era un chico, no. Igualdad. Eso te iba a decir, la igualdad es así, o sea, hay tontos en todos los géneros, es una cosa, no discrimina. También hay cuñadas. También hay cuñadas, efectivamente. Oye, que nos ponemos muy pesimistas. Sí, claro, nos sacas los vamos temas. A pasar a uno más divertido, ¿qué? Venga, sí. A dos, porque los otros dos que has traído son la bomba. Vamos a ir con el rey del underground aragonés, que es la bomba, es Furillo. Furillo tiene unos tebeos que es maravilloso el hombre. Tiene una vida interior muy rica. Muy rica, sí. Tiene un mundo interior maravilloso. No tan rica como las galletas, por cierto. Estas galletas están buenísimas. Las he vuelto a coger porque el otro día dije, esto está muy bueno. Están muy ricas. Sí, Furillo tiene un mundo interior... Voy a decir brillante, pero... No sé, yo no sé si... Brillante no sé si lo calificaría, sí, pero maravilloso, sí. De los de que entras y, bueno... Y sobre todo tiene un cómic que... Bueno, no es exactamente memoria histórica, porque es una especie de... Esto entraría más en las ucronías que vimos el otro día. El otro día, hace mucho. Sí, hace días. Ya sabes quién es que es hace días. Brack también tiene un mundo interior que no se lo acaba, ¿no? También, ya está... No está. Vale. Y que es Nosotros llegamos primero, de Furillo, que es una historia maravillosa que hace teoriza sobre qué hubiera pasado si los primeros en llegar a la Luna hubieran sido los españoles. Crea una agencia espacial cañí en época de Franco. Maravillosa. Y construye un relato delirante, absolutamente... Es casposo. Escatológico, guarro... Con muchas tetas. Sí, divertido. Tremendo. Bueno, yo creo que es uno de estos tebeos de referencia que yo siempre que puedo recomiendo, porque
Es que es genial, pero genial en el sentido genuino de la palabra. O sea, fue premio además del Salón del Cómic de Zaragoza. Publicado por Outsider. Otra editorial de esas geniales, que no son aragoneses, pero los queremos igual. Y que además ha tenido 2 ediciones, porque tuvo tapa dura y tapa blanda. Exactamente, que la tapa dura se agotó rapidísimamente, y luego hicieron la segunda edición, que esto sí que fue en rústica, exactamente. Bueno, como todo lo de Furillo no sé qué pasa, porque el Tiki Topless, por ejemplo, lo agotaron rapidísimamente, tuvieron que hacer otra. Yo tengo las primeras, yo tengo la de la cosida que es la original, luego sacaron una de grapa más normal, pero a mí Furillo me parece un titán del humor. Es un guarro y un puerco, porque todos esos cómics son ves cosas que dices, madre mía, pero te ríes muchísimo. Luego además cuando lo conoces no encaja con... Sí que encaja y a la vez no encaja. Es una cosa muy, muy curiosa. Sí. Un tío estupendo al que saludamos desde aquí. Si nos oyes, un abrazo. Un abrazo, exactamente. Lo veremos en el salón dentro de poco. Seguro. Pero vamos, un cómic muy, muy recomendable, en el que además se hace yo no sé si es una crítica o una sátira sangrante de esa España del carajillo de Magno, del caliqueño, yo, la mujer en la cocina, cuando llego 2 hostias y a la cama, y que durante muchos años fue un poco el prototipo y el pan nuestro de cada día. Claro, tenemos que recordar que hasta hace muy pocos años las mujeres necesitaban permiso para abrirse una cuenta corriente, necesitaban permiso de su marido, decir, o para salir o de su padre, o para salir al extranjero. Necesitabas consentimiento de la figura varonil a tu cargo para hacer absolutamente todo. Eras como un ente que dependía absolutamente de... Es que somos tontas, no valemos para nada. Exactamente. Y vamos, estoy hablando desde hace nada, y en tiempo histórico antes de ayer. Esto parece que estemos hablando del medievo y no... Son 40 años, no hace tanto, ¿eh? Son 40 años, sí. Una época oscura, la verdad. Que, como digo, tuvo su momento de maquillaje a partir de los 60, yo creo, que sobre todo con el turismo... porque por mucho que nos creamos, hay veces que hay gente que cuando está en el gobierno tonta no es, y vieron que en el turismo había un patrimonio económico bestial, y que evidentemente es la principal industria española. No podía ser una dictadura a lo Pol Pot, porque entonces no iba a venir ni Dios a tus playas. Claro. Entonces había que vender una imagen de eso, de dicta blanda, de falsa apertura, de libertad totalmente ficticia. No podía ser Albania, aunque la tentación la tenían. Sí, claro, estaba allí y hacían sus pinitos, y de vez en cuando tenían su ramalazo, y pues eso, pues la pena de muerte, la represión, pues si piensas diferente, a la cárcel y todas estas cosas. La Roteville y la pornografía prohibida, la iglesia como elemento capital y preponderante en el gobierno. Quiero decir, había mucho. Es una lista larga, ¿eh? Muy larga, pero lo que era la fachada, lo que se vendía al exterior era venidor, y sí. Bueno, y los niños prodigio, el cine, la música, Joselito, y estas cosas, Marisol y todas estas tropes. Y Rocío Dúrcal. Bueno, hay que pensar que en ese momento éramos un anacronismo absoluto en el corazón de Europa. España siempre ha sido un país sin el que Europa sería imposible de comprender, y claro, estábamos hablando de que había pasado la Segunda Guerra Mundial, de que todo lo que era la Europa occidental eran democracias que estaban pues tirando hacia el progreso como un tiro, y nosotros pues nos emparentábamos pues eso con Albania, con las dictaduras comunistas, queriendo ser otra cosa, éramos exactamente lo mismo que ellos, y gracias a la OTI estábamos emparentados. Exactamente. Y ganábamos Eurovisión. Era como, joder, mira, España que lleva Marisol y ha ganado Eurovisión, que no fue Serrat porque quiso cantar en catalán y le dijeron que nanay y que fuera Marisol. Y eso era España, claro. Marisol, no Maciel. O sea, Marisol. Estaba viendo, Dios, espérate, ¿no? Es que Marisol no la veo con nada. No, ha sido la M que me ha traicionado. Encima estaba viendo a Maciel. Ha sido el whisky, me tomo como Maciel, ¿no? Ha sido el influjo del whisky. ¿Del tuyo o del de Maciel? De los dos. Uy, con el de Maciel vale para todos, yo creo. El propio nombre de Maciel ya trae fluvios etílicos que te contaminan el cerebro, y ya se he dicho Marisol porque como antes la hemos nombrado, se me ha ido el Oremus.
Pero bueno, eso, yo creo que Nosotros Llegamos Primero refleja esa España casposa, de la que aún quedan remanentes, por desgracia, claro. Aún tenemos allí... Y hasta ahora las nuevas generaciones que parece que tendrían que ser ajenas a toda esta caspa... No, se están lanzando a ella, pero de cabeza. No, ya ves, parece que vienen ya casposos de serie, que dices, pero ¿cómo puede ser? No sé, es una cosa... Vamos para atrás. No, esta generación ha nacido directamente de una película de Torrente. Pero tío, a poco que leas, a poco que abras los ojos, que te informes, es que la información ya te viene directamente, o sea, tendrías que comprender otras realidades y plantearte qué es lo que estás pensando. Bueno, es que ¿no? hay muchas juventudes, por ello. Sí, claro. Hay que ser justos. Pero vamos, que la que más se ve y la que más destaca... Ese es el problema, que es que la que más ruido hace, podríamos decir, es precisamente la menos edificante. Sí. Bueno, edificante para nosotros. Para la humanidad también, sí, pero para nosotros. Para sus progenitores seguro que están encantados. Sí, todos tienen una hermana casada. En fin. Sí, es lo que hay. Las relaciones familiares van como vuelan. Cada uno tiene la familia que le toca, exactamente. Cada uno tiene lo suyo. Historias. Es para no dormir. Y ahora sí que vamos a ir con un cómic, yo diría que profético. Profético total, Profético total. Bueno, cómic es una historieta, ¿vale? Dentro del premiadísimo fanzine Aragones Los Diletantes. Recomendadísimo. Sí. Hostia, me suena de algo. Sí, no sé qué. No sé aquí qué lo es recomendamos sin ningún... Sí, no. Aquí sin ningún condicionante, no. Aquí no, nada, sí. Sí, premiado las recomendaciones salen de las sombras. De las sombras, sí, también de amor, exactamente. Premiado en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y ya está. Sí, es porque solo es la parte sur de España, no sé por qué en el norte no. Bueno, pues en el número 6... Está bien eso de Zaragoza, la parte sur de España. Sí, es verdad, perdón. Se me ha ido. Almudévar, Pava... Ostras, y Barcelona también. Es verdad, perdón. La zona del Cantábrico, no sé por qué pasa, Almudévar es la nueva de Peñaperros. Somos la Nacional 2 de los fanzines. Sí. A ver, el hecho de que formes parte de Los Diletantes no te da derecho a hablar. Perdón. Pero aquí la gente se piensa que porque hablamos de ellos tienen derecho a réplica o a añadir algo. ¿Esto tú qué te crees que es? ¿Una democracia o qué? No había visto el teléfono de aludidos por ninguna parte y me he puesto a hablar. Hostia, pero que esto es España, coño, con acento en la P. Ahí. No, oye, las canteras de Almudévar es la nueva de Peñaperros. A partir de ahí, todo sur. ¿Sabe? Todo África. Iba a decir soy rubia y mujer. No me da para más. Bueno, pues eso. Hay una historieta que firman Guillermo Montañés, que yo creo que a Javier le suena de algo. Me suena de algo, sí, no sé, ya hablaremos. De él. Sí. Y Pablo Gracia, al guión. Una historia maravillosa y fascinante que tuvo, exactamente como muy bien decía Javier antes, algo de profético. Se llama La maldición de Tutanfrancón y es una historia tremenda, porque se subtitula... Bueno, la presentación es maravillosa, estamos hablando de un fanzine, ¿vale? Entonces la presentación es maravillosa, como si fuera una película, si fuera una historia de estas pulp, de las de antes, porque Diletantes es una revista pulp, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Es una portada de historias de la cripta. De la cripta, exactamente. Y dice el subtítulo, creían que era una exhumación rutinaria, pero despertaron algo muy antiguo. Y a partir de ahí, pues bueno... Lo que nos plantea la historia, precisamente, es... Hay que decir que la portada esta, que no la están viendo los quinotegueros diletantes, es al fondo la cruz del Valle de los Caídos, en plano, en medio de la imagen, está Franco iluminado por abajo con estas linternas, y enfrente un arqueólogo como los de las tumbas de los egipcios, con la lupa y cara de terror, porque se ha aparecido Franco. Y el Salakov, ¿no? Sí, casi. Tal cual. Sí. Tremendo. Y bueno, pues... ¿Pero de cuándo es esta historia? Del año pasado. Del año pasado, ¿no? Salió... Que ni siquiera se hablaba publicada... de sacar a pasear a Franco. No, sí. Siguiente parte. Detrás de la portada. A ver. Vale, pues en el número anterior... A ver, no te tomes tan... eso sí que lo sé. A ver, este es el número 6 que salió a la venta el pasado año en 2018, sí. Pero en el número 5 de 2017 la contraportada estaba precisamente, esta portada que había escrito Javier, estaba a todo color y anunciaba, ya presagiaba algo grande. O sea, esta historia ya estaba gestada y estaba en camino.
Y fue en este número cuando salió y cuando se creó la historia. Y precisamente lo que habla es eso, la historia de una exhumación. De hecho sale, bueno, hay personajes reales, o sea, sale Carmen ahí dando su discurso y demás. Pues bueno, una forma de resarcirse, ¿no? Pero vamos, que en 2017 ni Pedro Sánchez no había ni nacido todavía. No, estaba todavía ahí no fuera. Soñaba con que iba a ser presidente del gobierno. Yo creo que ahora tampoco. Tampoco, sí. Además, una historia tremenda porque eso comienza como algo que podría ser memoria histórica, así. Ya tiene algún toquecillo que dices, uy, qué gore, esto va a ir mal, pero ya, claro, las últimas páginas son demenciales, Cuando la momia despierta. Iba a decir algo y digo, no, me lo voy a ahorrar y lo voy a dejar para el huevo de Pascua. No, lo voy a decir ahora que salga por antena. España es un país maravilloso, es fantástico, tiene cosas increíbles, pero una de ellas que me llama la atención es que desde Suárez hasta ahora, cada presidente del gobierno ha hecho bueno al anterior. O sea que lo que va a venir a partir de... Y mira que con Rajoy parecía imposible. No, pues ya con Zapatero ya decíamos, no. Zapatero está a la Zapatero altura de Winston Churchill comparado con lo que tenemos es ahora. que cuando estábamos con Zapatero ya todos pensábamos que ya habíamos tocado suelo, que era imposible empeorar. Y oye, como dices tú, Zapatero ha quedado de gran estadista mundial. Es como lo que dices, es un Winston Churchill, es un Franklin Delano Roosevelt de la política española comparado con lo que tenemos ahora. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Le dejamos ahora hablar al ser de sombra o no? ¿Para que ya no? Ya de la historia. ¿Para qué? Venga, que se pongan en el micro, que le vean en el vídeo. Ahora también. no quiero. ¿Quiere? No sé cuánto queda de programa. Pues nada, porque voy a poner ya... Por eso, ¿no? Hay que decir que se gestaba una segunda parte que es la venganza de Tutanfrancón, que me gusta mucho el subtítulo, que es En su memoria solo hay rencor. Pues se podría titular En su memoria solo hay rancor y lo ligamos con Star Wars. El retorno del Jedi, concretamente. Que también iría muy bien en este. Sí, el retorno. El retorno. Pues ahora que lo estoy pensando, estoy temiendo quién será nuestro presidente a partir del 10 de noviembre. Cualquier opción es chunga. No me hagas decir nombres, pero... Si el sustituto del que tenemos está entre ese elenco, entre ese elenco, es para coger y hacer las maletas y me voy a Tuvalu, que es esa isla que está a punto de desaparecer, que lo único que sirve es para poner TV al final de la dirección de la página web, y que el cambio climático acabe conmigo y que ya os podáis ir todos ya. ¿Por qué Elon Musk? ¿Por qué no me enviaste a tiempo el lanzallamas? Le escribiste para pedírselo. No. Joder, entonces... Pero tendría que escuchar. Ese tío es omnipresente. Eso es verdad. Tendría que escuchar el programa. Tiene gente por sus antenas. Claro, él paga gente para que esté informada de todo. Tiene orejas a los Spock. No sé por qué, yo siempre que lo veo es de origen extraterrestre, estoy convencida. No sé por qué el canal Historia nació un especial sobre él. Ya lo dijimos, pero a mí me da muy mal rollo. A mí me da muy mal rollo. Muy mal rollo. Es como muy creepy. Sí. Qué mal. Bueno, este programa hemos hablado de cosas bonitas, no nuestro país ahora. Ha sido interesante. Sí, ha sido interesante. Bueno, ahora viene el huevo de Pascua. Ahora viene lo bueno. Pero hemos hablado de TVOs. Sí, hemos hablado de que TVOs. luego no se queja la De todos los que llevabas en la lista. Sí. No muchos más. Que no muchos más hemos sacado. Vale. Si no, sí. Cristiano Hombrados, Javier Marquina, Óscar Sanz, Brac y Jaume García. Los cinco. Los cinco. Con una rima muy fácil también. Volveremos la semana que viene, o no, porque si este es el programa número 86 y probablemente último. ¿86? 86 ya, sí. Criaturitas. ¿Cómo se nos va, Madre mía. Esto lo podéis volver a escuchar a través de iVoox, que tiene un añadido, que es el huevo de Pascua, que es lo que vamos a hacer a continuación, que no se oye por antena, pero sí que se oye vía digital. Si queréis volver a escuchar todo el programa, también lo podéis hacer a través de nuestro canal de YouTube, que Óscar es el hombre que está detrás de la filmación y poniendo los efectos a las grabaciones. Son muy simpáticas y muy divertidas. Veréis a Cristina y a Javier y de vez en cuando a un hombre recortado, que soy yo, y alguien está llamando a la puerta porque teníamos una cita. Tenemos una cita. Bueno, pues nada, que nos vemos en el huevo de Pascua. Eso. O en la semana que viene. Eso. Adiós. Adiós. Bye.
Thank you.